está planteada como una oportunidad para ustedes de hacer preguntas, aclarar dudas, en todos los aspectos que piensen que son pertinentes en relación a la asignatura, a la especialidad también. Es más, o debería ser más como un conversatorio, tal vez más informal. Así es que pueden participar con toda confianza. ¿Qué dice? Creo que están en modo de receso todavía, ¿eh? ¿Y el examen, doctor, lo podemos revisar? Sí, se puede revisar. Entonces, vamos a empezar. Tenemos un paciente de 22 años con epistaxis anterior muy grave por fractura de tercio medio facial. De todas las alternativas, el concepto es que ante una epistaxis muy grave y hemorragia en general muy grave, con signos clínicos, no laboratoriales, de hipovolemia, esto se supone que es una situación de emergencia, de reciente ocurrencia. Ustedes, aun que tuvieran un hematocrito normal, tienen que pensar en restablecer la volemia y transfundir, ya sea sangre total o expansores plasmáticos. ¿Y cuál es la idea? Que estaba muy bien, claramente expresada en el diamante. Lo que ocurre es que en las hemorragias graves, en las primeras horas, el organismo no alcanza a hemodiluir, porque el organismo cuando pierde sangre va a absorber líquidos para compensar, pero eso ocurre lentamente, a nivel del tubo digestivo, muy lentamente. Entonces, en las primeras horas, ustedes podrían tener un paciente con hemorragia muy grave, hipovolémico, pero le hacen un examen de sangre y su hematocrito es normal. O sea que en las primeras horas ustedes más que nada tienen que guiarse por la clínica. A ver, en un universitario con antecedentes de trauma nasal de 48 horas de evolución y severa obstrucción nasal, ustedes pueden sospechar desviación de septum, hematoma, luxación, todas pueden ser posibles. Esto es un niño con cuerpo extraño nasal y es necesario hacer muy urgentemente una extracción cuando se trata de pila botón, ¿ya? Porque ustedes saben que empieza a liberar químicos y eso provoca necrosis rápidamente. Depende de la pila, de las condiciones locales, obviamente, pero el riesgo es que genere necrosis a veces muy extensa. Entonces, la pila botón es, dentro de los cuerpos extraños, una situación de necesidad de extracción urgente. A ver, en un preescolar con cuerpo extraño de bronquio izquierdo, de 24 horas de evolución, habitualmente estas son situaciones que necesitan un manejo lo más pronto posible, pero no de emergencia. No implican maniobras heroicas, porque el niño tiene condiciones para respirar. Entonces, da tiempo para preparar, estudiar. Entonces, no habría necesidad de hacer ninguna maniobra heroica y de las alternativas que se planteaban, ninguna. En un niño que cursa con rinofaringitis aguda viral y que tiene otalgia, lo ideal es que ustedes hagan otoscopía. Otoscopía. No es obligatorio asumir que tiene otitis media aguda. Sospechan, obviamente sospechan que es una otitis media aguda, pero de las alternativas que estaban planteadas, que algunas eran tratamientos, etcétera, etcétera, no, tienen que hacer primero otoscopía. O sea, siempre escoger
de las alternativas. Entonces, de las alternativas que estaban planteadas, tenían que hacer otoscopía. Un paciente de 30 años con rinitis aguda viral y descarga mucopurulenta de 2 días de evolución, entonces no pueden pensar en antibiótico todavía, ni en corticoide, y la alternativa viable era antigripal. Es un paciente con una gripe o una rinofaringitis aguda y con una descarga un poco amarillenta. Entonces, por el tiempo de evolución, no se puede pensar todavía no cumple criterio para sinusitis. En sospecha de colección purulenta orbitaria, es decir, una complicación de sinusitis, de todas las alternativas que se daban, hay radiografías, etcétera, imágenes en general, lo ideal es tomografía. ¿Ya? Tomografía. La sinusitis crónica puede relacionarse con todos los factores que se mencionaban, con rinitis alérgica, con disquinesia ciliar, con fibrosis quística, alteraciones anatómicas del complejo osteomeatal. En un adolescente con fractura nasal por caída de bicicleta y severa epistaxis, o sea, no estamos hablando de una epistaxis banal, transitoria, escasa cuantía, es severa, ¿no es cierto? Magnitud y persistencia. Entonces, no podemos pensar en epistaxis anterior. Lo más probable es que se trate de una lesión del techo de la fosa nasal. Las fracturas de septum nasal, fíjense que estamos diciendo septum, no huesos propios nasales, septum. Entonces, las fracturas por trauma de nariz habitualmente comprometen el septum cartilaginoso. Entonces, la reducción incruenta, es decir, maniobra sencilla para arreglar, tiene que ser hecha dentro de las 72 horas. Diferente es la lesión ósea. El test cutáneo, este es un regalo de Navidad. Test cutáneo en un paciente con rinitis alérgica sirve para prueba terapéutica, determinar la tolerancia a corticoterapia, identificar alergenos. Esa es la respuesta correcta. La poliposis nasal más frecuentemente es bilateral. En Bolivia, en un paciente de 32 años con un granuloma de fosa nasal, sin otros antecedentes, solamente sabemos que tiene un granuloma, hay que pensar en todas las posibles causas de granuloma. Diferente si yo les digo cuál granuloma más probablemente es. Pero si les estamos planteando qué alternativas diagnósticas tienen que considerar las más frecuentes, no una sola, sino todas las más frecuentes o las posibles. Y en nuestro medio son todas: lepra, blastomicosis, leishmania, tuberculosis extrapulmonar. En un paciente con cefalea holocránea intermitente y tos, ¿tiene criterios mayores o menores? ¿Son 2 menores o 2 mayores? Son 2 menores. Y en ese escenario de 2 síntomas menores, entonces no se puede hacer todavía un diagnóstico presuntivo. En la siguiente pregunta se trataba ese aspecto. Hay que estudiar, hay que confirmar, hay que ver si realmente corresponde a sinusitis, y de las alternativas planteadas, lo más racional era radiografía. En un jubilado, tercera edad, con exoftalmo unilateral, descarga nasal hemopurulenta, 5 meses de evolución, ya fue tratado, no respondió. Porque inicialmente se puede pensar en sinusitis, ¿no? Pero ya con exoftalmos, sinusitis se aleja. Entonces, por la edad, por el síntoma, por exoftalmos, lo más racional, lo más directo para aclarar el diagnóstico es una tomografía.
alguien, las demás no tienen nada que ver. Y hay una que tal vez hubieran podido pensar ustedes, que es hospitalizar para tratamiento parenteral. O sea, primero hay que hacer un diagnóstico. Si dijera hospitalizar para estudiar, todavía. La rinitis vasomotora se produce por predominio del tono parasimpático en fosas nasales, muy simple también. Y la radiografía lateral de huesos propios nasales tiene un 100% de positividad en casos de fractura. Falso. ¿Ya? Las radiografías laterales nasales tienen falsos positivos en un porcentaje importante, es decir, muestran rasgos en un paciente que ni siquiera tiene antecedentes traumáticos, o que clínicamente no tiene fractura, y al revés, pacientes que tienen clínicamente fracturas con todos los signos patognomónicos, o sea, un dorso nasal que cruje, que se mueve y la radiografía sale negativa. Puede pasar, puede pasar. Entonces, un examen que está muy sencillo, les ha ido bien en general. El examen de selección múltiple tiene sus ventajas. Si ustedes conocen el tema, van a poder escoger la pregunta directa y fácilmente. Si no conocen mucho del tema, si están confundidos, entonces técnica de descarte. Entonces hay algunas preguntas donde hay A, B, C, y la cuarta dice todas. Tienen dudas, pero están casi seguros que dos por lo menos están buenas, entonces es todas. Bueno, pero de eso ya saben ustedes bastante, así es que no se olviden de estudiar. Los temas para el final están en eCampus. Cualquier duda me avisan, me preguntan. Y a pesar de que tienen muy buenas notas de presentación, les recomiendo que no se descuiden. Una vez más les estoy recomendando, insisto mucho en esto, porque siempre pasa en cada gestión que un par de alumnos, uno o dos, con buenas notas de presentación, 40 de presentación, se descuidan y se sacan mala nota y no les da para pasar, para aprobar. Y con el sistema de eCampus no hay curva. O sea, se pueden quedar con 50. De modo que estudien, no se descuiden. La principal meta, desde luego, es que aprueben, pero acostúmbrense también a no solamente pasar, sino que pasar con notas buenas. Y esta es una buena posibilidad. ¿Qué dudas quieren aclarar? ¿Qué preguntas tienen? ¿Cuándo empiezan o tienen su próximo o el primer final? El martes, doctor, de la próxima semana ya. El martes. ¿Y qué les toca? Con cardiología vamos a empezar. Cardiología. Entonces tienen harto tiempo para estudiar. Sí, doctor, ya tenemos que empezar. Sí. Bueno. ¿Y cómo les ha ido en general en la virtualidad? ¿Están Eh, con... las clases teóricas han sido bien, doctor. Bueno, sí han sido bien porque igual hemos tenido la oportunidad de grabarlas y todo, pero lo de las prácticas es como que ha habido un poquito de líos con algunos docentes por el hecho de que muchos no sabían qué hacer y todo eso. Pero al final creo que sí se ha podido por este método. Claro, sí, indudablemente que la parte práctica tiene que ser, en algún momento tiene que ser en presencial, pero es lo que hay, lamentablemente no ha habido opción, no hay otra, y capaz que esta gestión más parcialmente sea virtual también.
Yo creo que no tienen que preocuparse tanto, digamos, no tengan tanta pena, porque donde realmente tienen que compensar la parte práctica es en su internado. La práctica en los primeros años, antes del internado, es indudablemente importante, pero es muy cortito. Entonces, como que les da una primera aproximación al paciente, pero donde realmente ustedes tienen que compensar todas estas falencias, y siempre ha ocurrido así, ¿no? Es en el internado y eso lo van a hacer, así es que de esa parte no creo que vayan a tener problemas. Y van a completar de manera adecuada su formación, ¿no? Y todo depende del interés que le pongan, ¿no? Llegado ya el internado, tienen que ponerle el máximo interés. Tienen que sumergirse en lo que es la práctica hospitalaria, sus experiencias en provincia, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que tengan una buena base para trabajar como médicos generales o para luego intentar o hacer especialidad, si es que están definidos, porque lo que yo he visto también es que en general hay poca definición, ¿no? Siempre ha sido así, no solamente ustedes, que muy pocos tienen muy clara la idea de qué es lo que van a hacer exactamente, ¿no? Ya sea con o sin especialidad, pero es como que están con un horizonte demasiado amplio. Pero tampoco eso es preocupante porque como está desarrollándose la medicina en este momento, incluso cuando escogen una especialidad, es tan grande el campo de las especialidades que dentro de una misma especialidad ustedes pueden ir escogiendo, ya sea la parte más clínica o la parte quirúrgica o la parte de gabinete, que ahora está muy desarrollada. En cada especialidad, la parte de exámenes complementarios de gabinete está cada vez más sofisticada. Entonces, incluso cuando se deciden por una especialidad no tan seguros, van a tener la oportunidad de ir escogiendo. Y ese es el drama también de la medicina, ¿no? Que lamentablemente el estudio no termina cuando ustedes egresan, se complejiza en la etapa de la especialidad y después toda su vida tienen que estar leyendo, ¿no? Manteniéndose al día. Pero ya se vuelve una costumbre, ya va a ser su forma de vida. Han escogido una profesión que es altamente demandante en términos de dedicación de tiempo, de dedicación al estudio y lógicamente es muy competitiva, entonces les va a exigir automáticamente, ustedes van a estar desenvolviéndose en un medio donde tienen obligatoriamente que tratar de destacarse, o por lo menos no quedarse atrás, porque va a haber un buen contingente de colegas muy competitivas. Y lo que yo estoy viendo a lo largo de los últimos años, y es un fenómeno mundial en todos los países, es que la medicina está cada vez más siendo tomada como profesión por mujeres. Es muy notorio eso aquí y en todos los países, Y las mujeres tienen esa cualidad, ¿no? Que son altamente competitivas. Yo creo que más que los varones. Entonces van a tener que lidiar con eso más en su vida profesional. Pero es positivo,
es bueno, es bueno. A mí me parece que una gran parte de la actividad médica se adecua más a las cualidades que tienen las mujeres, eh, digamos, por constitución, por corazón, por sentimientos. Entonces, me parece un cambio positivo en la medicina. Y lógicamente no es excluyente, ¿no? Los varones también tienen su espacio. En realidad esa es la idea, ¿no? Que no hayan las trabas que habían antes. Han debido leer ustedes cómo hace 100 años o incluso menos, la medicina estaba un poco complicada para las mujeres. Y en ciertas áreas de la medicina, como la cirugía, era un campo vedado para las mujeres. O sea, se había organizado el sistema para impedir que las mujeres accedan. Pero eso ya es historia, pues, ya es algo del pasado, completamente. Para bien, en mi criterio, para bien, porque yo pienso que los hombres tenemos nuestras virtudes y las mujeres también, pero en el área médica me dan la impresión, yo tengo esa pequeña impresión que, sobre todo en ciertas especialidades, se necesita un temperamento así que es característico de las mujeres, ¿no? O por lo menos se da más naturalmente, como por ejemplo la pediatría, ¿no? Que es un campo que ahí sí que cada vez está siendo más, más territorio de las chicas. Yo tengo una pariente muy cercana que está en neonatología en el extranjero y ella me cuenta siempre y me dice que en sus grupos de residencia, cuando estaba en la residencia, es decir, era excepcional un hombre. De 15 chicas en una residencia de neonatología, o sea, de 15 residentes, diré, había un chico, y así sucesivamente. Bueno, muy bien. ¿Alguna duda que quieran aclarar? Ya, si no la tienen ahora y salta después el canal a través de su presidente o a través de los grupos de práctica, de los chats de práctica, pueden acceder directamente o eventualmente a mi teléfono personal, al celular personal, pueden hacer las consultas que sean pertinentes en relación con la asignatura y los exámenes. Una semana antes del examen les he de yo pasar el dato exacto. Va a ser en la fecha que ha fijado la autoridad y vamos a tomar nomás la hora de siempre, a la 1, ¿ya? A la 1 de la tarde. Y de mi parte sería eso por el momento. Que les vaya muy bien en sus exámenes, en las otras asignaturas, para que lleguen con buen ánimo al examen de otorrino. Y no se descuiden, no se descuiden. No quiero yo otra vez vivir esa experiencia terrible de gente, como les digo, que se queda así inexplicablemente. Y no hay cómo, como les digo, es la nota que sale, esa es la que se pone. En otros años hacíamos curva, porque no me parece a mí muy lógico que se queden con 50, pero ahora el sistema es así, se quedan con 50. Así que no se pongan en esa situación, estudien, y sería hasta el final, y ojalá que todos, o para todos sea hasta el final, y ahí nomás. Bueno, que no haya gente en segunda instancia. Que les vaya muy bien. Un abrazo. Feliz año. Doctor, bueno, como ya es nuestra última clase, creo que ya no nos vamos a poder ver hasta el final.
queremos aprovechar para poder agradecerle por todo el tiempo que ha dedicado a las clases, para aprender a manejar la tecnología, para poder transmitirnos todos sus conocimientos. Eh, usted está entre los mejores docentes que hemos tenido este año, bueno, el año pasado con este año. Y gracias, doctor, gracias, infinitas gracias. Nos enseña de una manera muy clara, muy precisa, bien completa, siempre así para las dudas. Usted está ahí para nosotros, para explicarnos. Y eso, doctor, agradecerle de todo corazón. Se lleva un pedacito de nosotros para toda la vida. Y eso, doctor, gracias por toda la dedicación que nos ha dado para nosotros. Yo te agradezco a ti y en tu persona a todas, a todos los alumnos y todas las alumnas, porque estoy viendo por las expresiones que tienen ustedes ahí en sus ventanitas, que todas están, pienso, de acuerdo con lo que tú estás manifestando. De modo que me siento muy contento como docente. Es muy grato escuchar palabras como las tuyas, que están en realidad retroalimentándome, dándome el refuerzo, digamos, que un docente necesita. Y es el refuerzo de saber que no hemos arado en el desierto, ¿no? Que realmente hemos sembrado una semillita de tal vez con las dificultades de la virtualidad, transmitirles una, algo más que el contenido teórico, ¿no? Que puedan ver en el docente ustedes como un médico al que tal vez le pudieran copiar algunas cosas, que esa es la idea, ¿no? Del docente, de poder dar un ejemplo, no solamente de los aspectos técnicos, sino también de cómo debiera manejarse un médico con el resto de las personas y más todavía con los pacientes, ¿no? Porque, como ustedes saben, los mejores especialistas a veces no llegan al objetivo, no llegan al fondo del paciente si no está acompañado su conocimiento con una actitud, con una entrega, con un buen trato, con una demostración de que el paciente nos interesa como una persona, no como un número. Y si logran ustedes dar ese salto de pasar de solamente ser unos buenos alumnos, unos buenos médicos, a ser unas buenas personas con sus pacientes, eso va a ser la clave del éxito de ustedes, ¿no? Y de que realmente lleguen a ejercer la profesión con satisfacción, que no sea una obligación. La idea es que ustedes trabajen y que en su trabajo reciban el alimento ese que necesita el médico, de que está haciendo las cosas bien, de que los pacientes les sean agradecidos o les den señales de agradecimiento. Eso les va a llenar el alma y les va a dar fuerzas para seguir adelante, porque también hay que recordar que la medicina puede tener momentos muy ingratos, ¿ya? Donde uno dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Realmente yo estoy matándome y la gente no me agradece, o he tenido problemas con mi jefe, o peleo con mis colegas. Entonces, esa buena relación con sus pacientes va a ser una especie de remanso donde ustedes van a poder descansar, disfrutar de la profesión y tener fuerzas para seguir adelante. Porque eso es un riesgo en la profesión médica. Estamos sometidos a veces a tanto trabajo, a tanta presión, que hay riesgo de que uno se queme, el famoso burnout que dicen los norteamericanos. Entonces, es una profesión con alto riesgo de ese hastío, ¿no? De que llega un punto en que dice, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué me complico? ¿Por qué
¿Por qué trabajo tanto? Podría estar haciendo otra cosa. Pero si ustedes trabajan y desarrollan ese otro aspecto, el aspecto humano, el aspecto de la relación con el paciente, de la satisfacción, de entregarle su conocimiento a la medicina, a los pacientes, para mejorar la salud, para curar a los pacientes, y de ese hecho obtienen satisfacción, entonces van a tener fuerzas para seguir adelante. Y cada vez que flaqueen un poco, vuelvan a ese aspecto emocional o, digamos, sentimental o de cariño hacia su profesión, y van a poder seguir adelante y van a poder aguantar esto que nosotros decíamos que es un problema, ¿no es cierto? A veces uno tiene familias, tiene ocupaciones, obligaciones y está a la vez obligado a trabajar y seguir estudiando y seguir estudiando y seguir estudiando. Pero hay que tener un equilibrio entre esos dos aspectos y no dudo de que les vaya bien. Una vez más, un abrazo. Gracias por sus expresiones. Un placer haber tenido alumnos como ustedes y en cualquier momento nos veremos en cualquier recodo de la vida en el futuro. Que les vaya muy bien. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Gracias por todo, doctor. Doctor. Que les vaya muy bien. Gracias. Que les vaya muy bien. Hubiera querido Hasta grabar. luego, doctor. Alguien debería haberme avisado. Me hubiera encantado. Bueno, a ver. Era Muy bien. sorpresa, Que les doctor. vaya muy bien. Que les vaya muy bien. Voy a tratar de capturar la pantalla. Doctor, pero aún puede verlo. Si pone en vista galería, aún puede verlo. Ah, ya. Listo, O sea, listo. puede ver todos los cartitos en uno. Ya. Ok, listo. Un abrazo nuevamente. Que les vaya muy bien. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, Hasta luego, doctor. Gracias. doctor. Gracias.